La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, resistentes. Aquí una resistente más que por fin se ha hecho mecenas después de un año escuchándoos, ya que fuisteis mi mayor compañía en la carretera. Pero esta suscripción no hubiera estado aquí si mi pareja, Gonzalo Gredos, no hubiera metido en mi vida a Radio Cable y sobre todo a La Cafetera, porque sé que no estoy sola. Un beso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Creo que el ciudadano lo ha hecho bien. No, creo que lo ha hecho bien. Pero si han hecho lo que usted no quería que hiciera. ¿Cuál era la otra solución? No lo sé, pero a usted no le gustaba. Sí, no. ¿Cuál era la otra solución? No lo sé. ¿Repetir elecciones? ¿O que el Partido Socialista Obrero Español se abstenga? Eso era la solución. El PSOE de Andalucía ha ganado las elecciones, de manera insuficiente, pero ha ganado las elecciones en Andalucía. Igual que la ha ganado en estos 36 años, que en más de una ocasión se han puesto en cuestión. Y ese respeto profundo que tenemos todos los socialistas andaluces a la legitimidad del gobierno que emane la semana que viene en el Parlamento es el mismo respeto que pedimos al resultado que hemos obtenido en las urnas, donde más de 1 millón de andaluces nos ha dado su confianza. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con cualquiera. Entiendo la política como una práctica por la cual hablas con gente que piensa distinto. ¿También con Me sorprende un poco cuando algunos dicen, claro, yo me siento muy lejano, muy lejano, pero creo que hay que hablar con todos. Me sorprende un poco cuando la gente se lleva las manos a la cabeza porque alguien se reúna con alguien que piensa diferente. Es que precisamente porque piensa diferente te reúnes, claro que sí, pero si lo hicieron nuestros padres hace 40 años, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces? Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han puesto de acuerdo en una política de clase consistente fundamentalmente en bajar los impuestos a los más ricos. En el caso de Andalucía, esto no llevó a ningún tipo de desacuerdo, sino todo lo contrario. Se pusieron de acuerdo inmediatamente en que había que derogar o generar una bonificación del 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, beneficiando así a todas aquellas personas que al heredar hereden por encima de 1 millón de euros, que estamos hablando de un porcentaje de la población por debajo del 1%. Son unos presupuestos sectarios, ideológicos, son la factura librada a la moción de censura, son el pago vergonzante a independentistas, populistas y batasunos del alquiler del Palacio de la Moncloa, del Falcon, del helicóptero y de lo único que le importa a Pedro Sánchez, que para eso sí que viene a Benicàssim. La tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la convivencia. Ese es, y no otro, el proyecto político del Partido Socialista en el conjunto del país. Por eso, cuando Rivera y Casado dicen elecciones ya, que esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas. Buenos días, cafetera. En las últimas horas y mientras todos andábamos distraídos con los discursos antiinmigración de la ultraderecha, hemos tenido conocimiento de que desde el gobierno de España de Pedro Sánchez, el ministerio de José Luis Ábalos ha prohibido la salida del buque Open Arms que tenía previsto volver al Mediterráneo para participar en labores de rescate de refugiados e inmigrantes.
La prohibición está firmada por Capitanía Marítima del Puerto, dependiente del Ministerio de Fomento, y concretamente por el capitán marítimo Javier Valencia, y detalla una lista de supuestos incumplimientos de convenios internacionales para justificar su decisión, aunque, como recuerda el diario El País, ninguno de ellos es responsabilidad directa del barco o de su tripulación. Se dice, por ejemplo, que en la última operación de salvamento se vulneró la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro lo más cercano posible. Pero lo que no dice es que ni Italia, ni Malta, ni ningún otro país europeo quisieron aceptar a los rescatados, lo que llevó a España a autorizar su desembarco en Algeciras, el puerto seguro que había más lejano en el Mediterráneo. Se desconocen por el momento cuáles son las razones del Gobierno para impedir la salida de este barco de rescate de Proactiva, y sospechamos que pueden estar relacionadas con las presiones internacionales o con las circunstancias políticas, o quién sabe si con el calendario electoral. Pero sabemos que cada minuto que pasa bloqueado ese barco en el puerto, alguien puede estar al borde de la muerte necesitándolo. Pero además de las consideraciones humanitarias, convendría que el Gobierno recordase los principios de solidaridad y de humanidad que las siglas del PSOE representan. El barco de Proactiva debe ser autorizado de inmediato para volver al mar. No vaya a ser que empecemos a ver que detrás de todo esto hay una nueva victoria de la ultraderecha. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 14 de enero de 2019. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Ayúdanos retuiteándolo. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en un mundo cada día más complejo, más difícil, tan lleno de matices, y lo hacemos en compañía de un buen número de oyentes que se van incorporando a esta hora a la cafetera. Mercedes, buenos días. Mercedes, Angélica, La Punta del Iceberg, Carlos Villasur, Ayla, Cecilio Cean. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las cosas por Murcia? Rodrigo Martínez, muy buenos días, Rodrigo. Alberto, Fran del Pino, Virginia Ruiz, Pleistocénica, Cayetano, Hope Green, Fran, Ángel, María Navarro, muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy buenos días. Bueno, ya veréis qué voz se le ha quedado. No sabemos qué es lo que ha estado haciendo el fin de semana, pero... No he hecho nada extraordinario tampoco. ¿Has quemado Madrid o ya, algo? Yo, de todas maneras, ya os digo que ya avisé a Fer de que el viernes me fui ya un poco con algún tipo de virus. Pero bueno, espero no pegártelo. O sea que vas a incubar aquí. Tenemos ya el... ¿Cómo se llamaba? ¿El virus cero? Ya no... Sí. Bueno... Bueno, ya me tenía que tocar porque estabais todo el mundo malos a mi alrededor. Es verdad, es verdad. Y ya me tocaba a mí. Es verdad, son las cosas del invierno. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a analizar las portadas de los periódicos, como siempre hacemos en el programa. Hablaremos un poco sobre esa información que publicó el viernes el diario El País sobre la financiación de Vox, el partido político, y con que, bueno, pues ha arrastrado una cierta polémica por la contradicción que supone, y el hashtag que utilizamos es #LaCafetera ironía iraní. #LaCafetera ironía iraní. Nos referiremos algo a este asunto, pero hablaremos también sobre el bloqueo del barco de Proactiva, el Open Arms. Estamos muy preocupados con esta información porque ya el jueves coincidí con Óscar Camps en este acto que organizó Ana Pastor en el programa de ¿Dónde estabas entonces? Sabéis que fue un programa que se realizó en directo con numerosas participaciones, y entre los asistentes estaba Óscar Camps, y me tocó estar sentado a su lado, y entonces ya me avanzó este asunto. Me dijo: tenemos un problema serio porque tenemos el barco bloqueado, no nos dejan salir. Así que vamos a hablar en las próximas horas con él. No hablaremos hoy, pero mañana vamos a hablar con Óscar Camps, porque nos parece extraordinariamente grave que un gobierno como el gobierno socialista, que aparentemente parece preocupado y empático con la inmigración y con los inmigrantes y con la desgracia tan terrible que están viviendo,
pues mantenga este barco en puerto, este barco de rescate. Así que vamos a seguir con mucho interés esta información. También vamos a analizar las portadas de los periódicos y hoy es lunes y volvemos a las rutinas habituales del año. Hablaremos con Ainhoa Goñi, ya sabéis, en ese espacio que tenemos dedicado a la ciencia, a la innovación científica, los científicos españoles que trabajan tanto en nuestro país como en el exterior. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras aquí en La Cafetera. Como siempre, ya sabéis que pedimos vuestra ayuda, vuestra participación a través de un número de teléfono. Tenemos muchas materias sobre la mesa para comentar. Tenemos la cuestión de la conformación del Parlamento y del Gobierno de Andalucía. Sabéis que mañana y pasado se van a celebrar, tenemos el 15 y 16, se van a celebrar esas dos sesiones de investidura en Andalucía, el 15 y el 16, el Pleno de Andalucía. Mañana empieza a las 12:30 y, bueno, pues cualquier cuestión sobre la que queráis reflexionar relacionada con esto, almohadilla, La Cafetera, ironía iraní. Y además también tenemos las fechas que ya se han dado a conocer del calendario que se va a seguir para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Así que también podéis participar relacionado con esto o, bueno, en fin, con cualquier tema que vosotros elijáis que queráis que esté en la actualidad. Esto es La Cafetera. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Así que si os parece repasamos las portadas de los periódicos. Hoy que tienen los temas divididos, están repartidos en diferentes asuntos, pero uno de los que se coloca el foco es una supuesta refundación ideológica del Partido Popular, dice el periódico La Razón, que tendría previsto hacer Pablo Casado frente a Vox. Hemos conocido ya los candidatos para Madrid, los candidatos del Partido Popular a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid, que había una cierta curiosidad por saber quiénes serían, si se repetirían los mismos candidatos o veríamos nuevos candidatos para competir tanto por la alcaldía como por la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hoy son portada en el periódico ABC. Casado rearma al PP en Madrid para apuntalar su liderazgo, dice el partido ABC. Digo yo que en todo caso titular utilizando el concepto de rearmar al Partido Popular cuando los dos candidatos, digamos que no son precisamente unas estrellas de la política actual. El presidente popular apuesta por el centro, dice el periódico ABC, carga contra Sánchez, al que llaman mentiroso, mientras que el candidato del PP al ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, dice en ABC que Carmena tiene un proyecto personalista y dice que no se identifica con Vox. Así que, bueno, más allá de eso, lo que sí que vemos es que la tensión, dice, es verdad, Pablo Casado, aunque según el periódico ABC apueste por el centro, lo cierto es que lo hace llamando mentiroso a Pedro Sánchez y denunciando sus presupuestos. Dice el Partido Popular que son unos presupuestos sectarios. Son unos presupuestos sectarios, ideológicos. Son la factura librada a la moción de censura. Son el pago vergonzante a independentistas, populistas y batasunos del alquiler del Palacio de la Moncloa, del Falcon, del helicóptero y de lo único que le importa a Pedro Sánchez, que para eso sí que viene a Benicàssim. Y el problema es ese, que todo viene de lo mismo, que tenemos un presidente del gobierno que es recibido en el Palacio de Pedralbes como si fuera un jefe de Estado extranjero por un presidente de una comunidad autónoma que además está apelando a la confrontación civil como en Eslovenia. Pues este es el presidente popular que apuesta por el centro, según el ABC, y lo hace llamando mentiroso, batasunos, en fin. Esto en la portada del periódico ABC, donde aparece este Pablo Casado con estos dos candidatos, como digo, tan desconocidos para la mayor parte de la ciudadanía, y en esta operación de lanzamiento que se ve en las portadas de los periódicos para darles a conocer, porque en realidad son poco conocidos. Da la impresión de que han renunciado a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, o podríamos estar pensando que a lo mejor dan por hecho que van a tener que negociar en todo caso con
en un proceso parecido, similar al que ha ocurrido en Andalucía, porque tenemos las elecciones dentro de pocos meses. Hay mucha preocupación de que se pueda reproducir el resultado de las elecciones de Andalucía en el resto de España. Bueno, dice Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP en la Comunidad de Madrid. Esta mujer que, como digo, es una desconocida para el gran público, para la mayor parte de los ciudadanos, y mucho más fuera de Madrid. Vox no propone nada que no haya visto antes dentro del Partido Popular, dice Ayuso. Así que en esa búsqueda del centro resulta que están tan centrados, que son igual que Vox, dice, según Isabel Díaz Ayuso. Si Santa María hubiera ganado las primarias, yo me habría ido del PP, dice. Contaré con Cifuentes y Aguirre, porque son dos activos del partido, Aguirre y Cifuentes. Cifuentes, un activo del partido. Esto merece un análisis aparte, lo vamos a tener que ver con profundidad. La ley de violencia de género crea a veces situaciones de indefensión, dice Ayuso. Bueno, también está en la portada del periódico El Mundo, donde vemos cómo se lanzan estos candidatos. Ha quedado descartada, por lo tanto, Cayetana Álvarez de Toledo, que se había insinuado, se había estado especulando también en las últimas horas con la posibilidad de que entrase en esa candidatura. Mientras tanto, dice el periódico La Vanguardia, y es interesante contrarrestar la información que vemos publicada en los diarios de Madrid con este otro titular, porque llama la atención la manera en la que se está presentando como un giro al centrismo de Pablo Casado, mientras que, según La Vanguardia, hay malestar en el Partido Popular por la sintonía de Casado con Vox. Dice, críticas al presidente del jefe popular que reduce el papel del partido. El líder presenta como diques contra el procés a sus candidatos en Madrid, dice La Vanguardia en su portada. Además, Sánchez pide también apoyo para sus cuentas al PP y a Ciudadanos. El socialista invita a las dos formaciones a abstenerse o a votar a favor del presupuesto, dijo ayer Pedro Sánchez. Hoy en España hay 3 derechas con un objetivo, que es la involución. Son los voxonaros de la política española. Y frente a ellos, el Gobierno de España representa, como ningún otro proyecto político, lo que mejor define a la sociedad española y a la sociedad catalana: la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la convivencia. Ese es, y no otro, el proyecto político del Partido Socialista en el conjunto del país. Por eso, cuando Rivera y Casado dicen elecciones ya, que esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas. Por cierto que esta frase ha sido muy comentada en las últimas horas en las redes sociales, ha sido muy viralizada, entre otras cosas por quienes denuncian que, claro, Pedro Sánchez llegó al gobierno después de la moción de censura diciendo que iríamos a elecciones lo antes posible. Lo antes posible. Y claro, contrarrestan esa declaración con esta otra. Rivera y Casado dicen elecciones ya, que esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas. Bueno, y como telón de fondo, como decíamos antes, las sesiones de investidura para el gobierno, para la Junta de Andalucía. Susana Díaz dice que asume su papel en la oposición. El PSOE de Andalucía ha ganado las elecciones, de manera insuficiente, pero ha ganado las elecciones en Andalucía. Igual que la ha ganado en estos 36 años, que en más de una ocasión se han puesto en cuestión. Y ese respeto profundo que tenemos todos los socialistas andaluces a la legitimidad del Gobierno que emane la semana que viene en el Parlamento es el mismo respeto que pedimos al resultado que hemos obtenido en las urnas, donde más de 1 millón de andaluces nos ha dado su confianza. Yo lidero y encabezo esa candidatura que ha conseguido más de 1 millón de andaluces su respaldo, su compromiso, y quiero que se sientan orgullosos. Y, por lo tanto, voy a estar al frente de la oposición, que es lo mínimo que tiene que hacer un dirigente cuando se presenta a unas elecciones, las gana, aunque no pueda formar gobierno. Esto es de lo que vamos a hablar en las próximas horas, habida cuenta de que, como digo, tenemos por delante esas sesiones de investidura en las que por primera vez irrumpe una formación política de la naturaleza de la que lo ha hecho. Y vemos cómo hay un desconcierto entre la política, porque no saben exactamente por dónde ha llegado el tsunami. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado para que un partido que, digamos, coincidente en planteamientos con la ultraderecha europea, con una buena parte de la ultraderecha europea, haya conseguido irrumpir en las elecciones de Andalucía con un
resultado tan significativo con 400.000 votos de apoyo. Escuchábamos a Alberto Garzón criticando la política de clase del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox también. Lo hemos escuchado este fin de semana. Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han puesto de acuerdo en una política de clase, consistente fundamentalmente en bajar los impuestos a los más ricos. En el caso de Andalucía, esto no llevó a ningún tipo de desacuerdo, sino todo lo contrario. Se pusieron de acuerdo inmediatamente en que había que derogar o generar una bonificación del 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, beneficiando así a todas aquellas personas que al heredar hereden por encima de 1 millón de euros, que estamos hablando de un porcentaje de la población por debajo del 1%. Y una reforma de la escala autonómica del IRPF que solo o fundamentalmente afecta de forma de reducción de impuestos a los que cobran más de 50.000 euros brutos al año. Para que nos hagamos una idea, el salario medio en España es de 23.000, 24.000 euros al año. Y en estos días estamos escuchando muchas tesis, muchas teorías. Oímos hablar a psicólogos, a politólogos, a antropólogos, a sociólogos, tertulianos, partidos políticos, analizando cuáles son las razones por las que un partido como Vox ha conseguido 400.000 votos, una representación tan amplia. Estoy leyéndose en el chat algunos de los comentarios que estáis haciendo sobre el programa, porque Wikis decía, hace un comentario y dice: el Partido Socialista no ha perdido, ni tampoco en Andalucía, tanto por el tema catalán como por el descontento por no cumplir lo que prometieron. Derogaciones como las leyes mordazas, luego temas tipo Open Arms, Arabia Saudí. Dice, sin credibilidad la izquierda es difícil que se movilice. Es interesante porque en esta misma línea, algunos estáis opinando en el chat y se intenta buscar, digamos, una conexión entre lo que ha ocurrido en Cataluña con el ascenso de una fuerza como Vox. Dice Pedro Quintana: yo estoy de acuerdo con Carlos, la situación de Cataluña ha sido clave en los resultados de Andalucía. Y entonces, bueno, pues hay quien piensa que lo ocurrido en Andalucía, para que una formación nueva como esa irrumpa en una ruptura del bipartidismo que existía en la derecha bastante evidente, y irrumpa un partido que tiene unos postulados que nos recuerdan una parte de nuestra historia que este país había olvidado o había querido olvidar, que también nos conectan con algunos movimientos así europeos muy preocupantes relacionados con la ultraderecha, y entonces se han hecho muchos análisis en estos días. Hay quien sí atribuye a lo ocurrido en Cataluña una cierta reacción social buscando lugares donde refugiarse, y han encontrado un partido como este. Pero nos llama la atención porque probablemente siempre, ya lo decíamos el otro día, ¿no? También se habla de su estrategia de comunicación, también su estrategia de provocación, su estrategia en las redes sociales. También se habla de los problemas que puede plantear la inmigración y que eso ha podido detonar el miedo en algunos de los votantes. Lo que pasa es que eso veremos si lo podemos comprobar después en las elecciones ya en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, que no sufren el impacto de la inmigración como sufren algunas regiones de Andalucía. Probablemente está relacionado con todo y probablemente con nada a la vez. Algo de descontento, y yo en esto sí estoy de acuerdo con lo que decía Wikis, algo de descontento hay entre la ciudadanía, y no solamente contra los partidos de izquierdas, en general contra una forma de entender la política que no cumple las promesas. Ya damos por hecho que la mentira en política es una práctica más, una práctica habitual, y lo damos por zanjado, y el hecho de que aparezcan nuevas formaciones políticas lo único que se hace es depositar una cierta confianza en los nuevos. Es verdad que vivimos un tiempo tan precipitado que lo que hoy es un partido que parece que pueda liderar el país, en 6 meses se puede convertir en los defenestrados. Acordémonos de lo que le ocurrió a UPyD, o veamos lo que han estado pasando con Ciudadanos respecto a las encuestas, cómo les avalaban, y con un gran apoyo mediático, y después lo que los votantes elegían, que era completamente diferente. Entonces, vivimos un tiempo tan precipitado, tan cambiante, tan convulso, que en realidad nadie sabe muy bien por dónde va a ir. Pero es muy fácil especular sobre cuáles son las razones que han conducido a un partido como este a tener semejante respaldo electoral. En realidad nadie lo sabe muy bien, pues a lo mejor la gente está buscando una cierta seguridad, alguien que prometa una cierta hostilidad frente a lo que vivimos, y también la crisis económica, que evidentemente pesa. También puede que un porcentaje, el miedo a la inmigración, aunque de esto hay quien está intentando alimentar el debate sobre eso, y puede que no haya sido ni siquiera un porcentaje mínimo de los votantes. Las esencias, la cuestión identitaria, también en este país que estaba de capa caída a los toros, de pronto vemos cómo eso se convierte en el mensaje, digamos, central de su discurso.
Y sobre todo porque cuando sacas una bandera, detrás puedes esconder muchísimas cosas. Y delante puedes anteponer a la gente, pues ciertas prioridades que no tenían, que es, por ejemplo, en el caso del Pacto de Andalucía, que sea una prioridad proteger la tauromaquia y la caza. Y mientras vas ondeando la bandera española que tapa detrás pues una serie de recortes sociales, como puede ser recortes en la sanidad o en la educación. Sin embargo, yo creo que esta puede ser la estrategia de la derecha, pero hay que tener en cuenta que los partidos que se llamen de izquierdas no pueden caer en eso. No pueden caer, por ejemplo, en el bloqueo de un barco como el Open Arms. No puedes hacer políticas de la derecha porque ya sabes qué resultado vas a tener. Y es que cada vez que los partidos de izquierdas han promovido políticas cercanas a la derecha, han perdido votos. Bueno, el caso es que hay un cierto interés por analizar de dónde nace este fenómeno, a qué responde este fenómeno, y no hay mucho consenso. Todo el mundo, cada uno lo atribuye a sus propios fantasmas. Por el que estaba preocupado con Cataluña dice, esto es por culpa de Cataluña. El que tiene alguna cuestión relacionada con la inmigración dice, no, esto es la inmigración. Otros, el realismo mágico que decía Iñaki Gabilondo una vez, decía, cuando hay desconcierto ante lo que ha ocurrido, porque algunos estaban demasiado ocupados a lo mejor en sus cálculos propios electorales y de pronto les han colado un gol por la derecha. Y quizás se puede atribuir a todas estas razones, a lo mejor de forma repartida, y alguna más, pero tampoco hay que buscar una sola causa. ¿Cataluña puede haber sido el detonante? Puede haber sido. También es verdad que Cataluña lo que ha demostrado es que una parte de las cuestiones que denunciaba han resultado ser ciertas, porque nos hemos encontrado con que la ultraderecha campaba mucho más a sus anchas de lo que algunos pensábamos, ¿no? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. We are dancing on the street corner, free man want to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Así que esto en el debate, y mientras tanto, como dice Ayla, los líderes van y vienen. Dice, el proyecto político es importante. Lo que pasa es que vivimos un tiempo en el que los proyectos políticos también van y vienen. Y de pronto se despiertan con muchísimas expectativas y hay muchísimo apoyo, y después vemos cómo rápidamente vuelven otra vez a observar su techo y su suelo electoral. Mientras tanto, también las posibles alianzas. Estamos observando cómo, claro, paralelamente, dentro de poco vamos a asistir a las elecciones municipales y hay mucha expectación sobre lo que pueda ocurrir en Barcelona. ¿Cuánto de desgaste ha introducido el partido, digamos, toda la polémica relacionada con la independencia? Y además nuevos candidatos, como el señor Manuel Valls, que acude en alianza con Ciudadanos, que acude en alianza apoyado en Andalucía por una fuerza de ultraderecha muy cuestionado esto en Europa. Ya lo escuchasteis el viernes aquí en el programa cuando analizamos la prensa internacional y vimos la manera en la que en Europa había auténtica consternación, había un verdadero escándalo por el hecho de que un partido que pudiera estar alineándose con Manuel Valls pudiera estar recibiendo el apoyo de la ultraderecha. Así que ayer, mientras tanto, Manuel Valls en El Objetivo, lejos de distanciarse, justificaba el pacto andaluz. Manuel Valls con Ana Pastor ayer en El Objetivo. Creo que Ciudadanos lo ha hecho bien. No, creo que lo ha hecho bien. Pero si han hecho lo que usted no quería que hicieran. ¿Cuál era la otra solución? No lo sé, pero a usted no le gustaba. Sí, no. ¿Cuál era la otra solución? No lo sé. ¿Repetir elecciones? ¿O que el Partido Socialista Obrero Español se abstenga? Eso era la solución. Pues hay un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos que me parece reformista. Con ayuda de Vox. Para votar para el presidente. Pero espero que en el Parlamento andaluz van a encontrar con los socialistas, después de esos momentos de gran tensión, van a encontrar los acuerdos. Eso decía ayer el señor Valls. ¿Cuál era la otra solución? Y mientras tanto, claro, nos damos cuenta de que parte de sus discursos son coincidentes, utiliza la misma operación de maquillaje. Pero tenemos que, cuando ser responsable, no caer en el bonismo. Lo más importante es respetar a la ley y a las personas. Una política de inmigración, si puede tener resultados, es respetar a los que
están en una situación legal, mirar la inmigración ilegal, y a veces pues se integra y a veces hay expulsiones, y sobre todo hacer la diferencia, eso me parece muy importante, entre los refugiados y los inmigrantes económicos. Hay dos posturas, los que quieren muros, paredes, eso es la extrema derecha o es Trump, o los otros que quieren abrir las fronteras. Y los que quieren abrir las fronteras van a obtener un resultado. ¿Y usted dónde subir al medio, al centro. ¿Y qué es al medio? Dígame una medida. La responsabilidad. Pues integrar cuando se puede integrar, expulsar cuando se tiene que expulsar. Es lo que siempre hemos hecho. Eso dice Manuel Valls sobre la inmigración después de su política de expulsión de los inmigrantes gitanos en Francia. Hombre, algo ya sabíamos. Lo que pasa es que había pasado muy desapercibido aquí en España. Mientras tanto, por ejemplo, también mensajes coincidentes relacionados con el Valle de los Caídos. Hay que sacarle, pero con consenso. Es decir, no hay que sacarle. Pero tenemos que saber dónde poner a Franco. Pero está a favor de que salga. Sí, claro, por supuesto. Pero eso se hace con historiadores, buscando el consenso. Los temas de la memoria, en Francia no era fácil, tampoco. Los temas de la memoria necesitan consenso, porque si es solo un tema político y si solo se habla, no sé, de los másters de los políticos o de la exhumación de Franco, son dos temas difíciles, pero si es este debate, pasamos, creo, al lado de lo que es más importante. Y lo que se ha conseguido de momento, que creo que es una cosa un poco extraña, ¿no?, es que jamás ha habido tantos visitantes desde hace muchos años en el Valle de los Caídos. Con esos temas de la memoria tenemos que ir con mucho cuidado. Es mejor que el señor Valls dé muchas entrevistas, porque lo que estamos descubriendo son las gigantescas lagunas que tiene respecto a la actualidad de nuestro país. Dice que se necesitaría consenso y se necesitaría que los expertos hablasen. Bueno, pues es que existe un informe de los expertos de noviembre de 2011 para el futuro del Valle de los Caídos. Por cierto, de expertos multidisciplinares y también de ideologías diferentes, donde abogaban no solamente por destinarlo a una política de reconciliación, sino, entre otras cosas, y en primer lugar, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Convendría que repasase un poquito estas, además de exponerse así a que se le muestren las vergüenzas delante, porque fuera no están haciendo ese discurso de justificación que está defendiendo el señor Valls con el pacto para con Ciudadanos, que va a recibir los votos de la ultraderecha mañana y pasado para gobernar Andalucía. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y el hashtag del programa, ya lo sabéis, hoy el hashtag elegido en el programa, almohadilla, La Cafetera, ironía iraní. ¿Y a qué responde este hashtag? Resulta que el periódico El País publicó un reportaje de investigación firmado por el periodista de investigación José María Irujo, que es un extraordinario y prestigioso periodista del periódico El País, y por Joaquín Gil, dos periodistas de investigación de este diario, que publicaron un descenso a las cuentas de Vox, así es como lo titularon. Y el titular decía: la fuerza de extrema derecha triplica sus donaciones tras un centenar de reuniones con pequeños empresarios. Dice El País: simpatizantes de una asociación iraní en el exilio donaron al partido 500.000 euros en 2014. Vox admitió, además, lo vemos en otro reportaje publicado ayer en el periódico El País, admitió que se financió con fondos iraníes, pero defendió la legalidad de sus cuentas. El secretario general de esa formación, Javier Ortega Smith, asegura que los donativos fueron transparentes, dice el periódico El País, y que se encuentran publicados en la página web del partido. Pero independientemente de la transparencia, independientemente de que fueran fiscalizados, ha llamado profundamente la atención en las redes sociales, con el consiguiente cachondeo que os imagináis, que un partido que se declara, defensor de las esencias, entre otras cosas, del cristianismo. Hemos visto cómo en Andalucía han intentado, por ejemplo, una política muy hostil contra el Islam. Y les vemos después cómo han tenido que admitir, dice el periódico El País en su portada, Vox admite que se financió con fondos iraníes, pero defiende la legalidad de sus cuentas. Había algunos tuits en las últimas horas que estaban poniendo el foco en este asunto. Hemos visto algunos que merecían un tremending topic de Público.es, porque, por ejemplo, entre otras cosas, decía don Michel Herrera,
Decía, marejada interna en Vox, los católicos suníes se enfrentan a los católicos chiíes, porque claro, a partir de esto han empezado a surgir un montón de bromas y un montón de memes en las redes sociales y dice, bueno, luego hemos visto, claro, porque ha habido algunas cosas que realmente merecen el foco de atención. Resulta que Juan Jara llegó a ser vicepresidente de Vox y afirmó que los presupuestos eran deliberadamente genéricos y ambiguos y no cumplían con la ley de partidos políticos en materia de donaciones, la financiación. Y Jara acabó fuera del partido, hoy es uno de sus principales críticos, pero vemos este artículo publicado en Público.es, donde ya se había hablado de estas donaciones que había recibido ese partido político. Bueno, pues todo esto, claro, ha provocado muchísima, digamos, una ola de reacciones en las redes sociales. Juan Carlos Mor publica en Twitter, dice, hoy El País escribe que el exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox. Dice, el mes pasado, Nazanin, ya sabéis que Nazanin Armanian, que le hemos entrevistado aquí alguna vez en este programa, explicaba en público que esta organización que supuestamente habría financiado al partido Vox, dice, son los guerreros santos del pueblo, que está considerado una secta político-religiosa, decía Nazanin. En fin, de pronto, toda esta información, os podéis imaginar. Hay un hilo muy interesante de Antonio Maestre, cuenta precisamente quiénes son esta organización islámica a la que se atribuye esa financiación, a la que ha atribuido el periódico El País, esa financiación de las cuentas de Vox, y realmente da auténtico pavor. Claro, ahora empieza una guerra para saber quiénes son los iraníes buenos y los iraníes islamistas de un lado o los iraníes islamistas del otro lado, y entonces hay una batalla de justificaciones. Pero hoy está en el foco de estas informaciones por este asunto de la financiación, y por eso hemos utilizado almohadilla la cafetera, ironía iraní. Almohadilla la cafetera, ironía iraní. Y en las portadas de los digitales, hoy en Público.es vemos el Pacto de Toledo, que plantea suprimir los préstamos del Tesoro a la Seguridad Social para las pensiones, dice Público.es. También habla del viraje de Ciudadanos a la derecha, del acuerdo de gobierno con Sánchez, al del Partido Popular en Andalucía, dice Público.es. En el Diario.es dice: la fundación que dirigió Santiago Abascal se extinguió sin dejar ningún rastro de su último año de actividad. Ahora los medios están fiscalizando con muchísimo foco la financiación y la procedencia de los cargos de esta formación política. Y dice, vemos en la portada del Diario.es este titular: la fundación que dirigió Abascal se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad. La Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, dice el Diario.es, no presentó sus cuentas a la Comunidad de Madrid, de quien recibía fondos cuando estuvo de gerente. Según la Cámara de Cuentas, su actividad no se pudo fiscalizar mientras seguía activa y hubo dificultades también para hacerlo a posteriori. Una diputada actual del PP en la Asamblea de Madrid fue la única trabajadora junto con Abascal, que ganaba más de 80.000 euros de sueldo por actividades desconocidas, dice el Diario.es hoy en su portada. Por cierto, la semana pasada hubo un auténtico, también otro hit en las redes sociales, porque resulta que el líder de Vox fue entrevistado por Susana Griso en Antena 3. Y le preguntaron por esta institución que dirigió durante el 2013 y por la que cobró esos 83.000 euros brutos anuales, según el Diario.es. Y entonces él dijo, para defenderse de esas preguntas de Susana Griso, le dijo que usted lo ha criticado, pero ha estado trabajando en una fundación puesto por Esperanza Aguirre. Y él contestó: precisamente por haber estado dentro de ella sé lo innecesario de muchas instituciones. Y entonces le preguntó Susana Griso en concreto por la
Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, de la que él era director gerente. Y le dijo, ¿es innecesaria? Y él dijo, sí. Y le volvió a preguntar. Y bueno, total, al final dijo, lo dije en sede parlamentaria, eso era un chiringuito. Así que, bueno, el lío que se montó después de estas afirmaciones, después de estas declaraciones, pues os podéis imaginar. Estás escuchando La Cafetera. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend. So I'll just smile quietly instead. The world's running away, and I'm gonna let it run. Bueno, y mientras tanto ha habido un lío, a ver si es que estoy intentando conseguir el audio exacto, con las palabras precisas de Santiago Abascal en el programa de Susana Griso, para ponerlas textualmente como se expresó, cuál fue su expresión concreta sobre este asunto, para que tengáis los datos lo más precisos posible, porque esto también, como digo, ha provocado un auténtico terremoto y se alude mucho a cuál es la historia personal del propio Abascal. Pero ha ocurrido algo. Ayer fue entrevistado Íñigo Errejón en el programa de Cristina Pardo y le preguntaron si había que sentarse a hablar con todos. Dijo que sí. Dijo, incluido con Vox. Nos parece un error gigantesco la forma. Es verdad que quien tiene boca se equivoca, que cuando te preguntan y mientras estás tú pensando en varias, pero la equivocación de Íñigo Errejón ayer fue que, en primer lugar, blanqueaba esta formación política y, en segundo lugar, en cierta forma, también estaba avalando la posición de Ciudadanos, también estaba aceptando la posición de Ciudadanos de pactar y recibir los votos de Vox. Porque dijo ayer que hay que hablar con todos, incluido un partido político como este. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con cualquiera. Entiendo la política como una práctica por la cual hablas con gente que piensa distinto. ¿También con Me Vox? sorprende un poco cuando algunos dicen, claro, yo me siento muy lejano, muy lejano, pero creo que hay que hablar con todos. Me sorprende un poco cuando la gente se lleva las manos a la cabeza porque alguien se reúne con alguien que piensa diferente. ¿Y ha justificado es que precisamente porque piensa diferente te reúnes, claro que sí, pero si lo hicieron nuestros padres hace 40 años, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces? Pero a usted, ¿hay algo que le parezca peor de las dos cosas? Lo digo porque en este caso el Partido Popular lo utiliza para confrontar ambas posiciones, ¿no? Es decir, que ellos se reúnen con Vox, que es un partido, dicen ellos, constitucional, y ustedes, en cambio, prefieren hacerse fotos con Otegi. ¿A usted qué le incomoda más? Me ha dicho que se sentaría con Vox. Yo con cualquiera con quien tuviera que sacar proyectos adelante, incluso que piense muy distinto de mí, yo me sentaría, claro que sí. Yo me sentaría con alguien incluso, aunque ayer cuando me dijo María, mira lo que acaba de pasar en la Sexta, y me envió el audio este. Y le dije, hombre, se referirá a sentarse a hablar. Sentarse a hablar, entiendo que hay que sentarse a hablar con todo el mundo. Una cosa es sentarse a pactar con un partido político como este. Porque entonces lo que estás es legitimando exactamente es lo que ha hecho Ciudadanos. Exactamente, y lo estás aceptando. Y me parece un error tan gigantesco. Primero porque de qué manera vas a poder cuestionar después el discurso. Una cosa es que tu estrategia consista en no atacar, insultar a los militantes, a los votantes de una formación política de esta naturaleza, porque la gente vota a diferentes formaciones políticas por las razones que cada uno tiene particulares, y generalizar siempre es complicado. Pero cuando tú haces una afirmación de esta naturaleza, el alcance que tiene es bastante importante. A mí me parece un patinazo de tamaño manifiesto. A ver, hablar no es pactar, pero bueno, teniendo en cuenta que los votantes de Vox son votantes de Vox en gran parte por la confrontación que promueve ese partido, sobre todo hacia partidos como Podemos, no sé qué rédito electoral vas a conseguir con estas palabras. Si es que estamos hablando de rédito electoral, si estamos hablando de la cuestión democrática, hombre, sí, el partido Vox se presenta a unas elecciones democráticas y puede tener sus escaños, como hemos visto en el Parlamento de Andalucía, pero de ahí a que sus propuestas sean democráticas, hombre, pues no. Y ahí yo creo que está el debate, y es, ¿vas a hablar con alguien que tiene un programa que no defiende
la igualdad de derechos de las mujeres, que no defiende, por ejemplo, las leyes que garantizan la igualdad de derechos para el colectivo LGTBI. Quiero decir, es verdad que estamos en un momento muy sensible como para dar estas declaraciones. No, y además es que hay muchos partidos políticos y hay muchas posiciones y las hay más moderadas y menos moderadas. El problema es que un partido que defiende una posición tan extraordinariamente radical como esta es un partido con el que no hay nada de qué hablar. ¿De qué vas a hablar? ¿De que en lugar de 52.000 inmigrantes vas a perseguir solamente a 15.000? Ese es el tono de la discusión. Hay asuntos que no son discutibles. Y hay principios y valores que no son discutibles, que en lugar de proteger a 20.000 mujeres se va a proteger solamente a 10.000. ¿Es este el grado de conversación? No hay posibilidad de conversación. Así que en esto no puede ser... Tú te puedes sentar, claro que te puedes sentar a hablar con partidos políticos de derechas, estaría bueno. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que hay ciertos espacios que no hay que regalar. Hay ciertos espacios en los que no se puede permitir que se abra la puerta a ciertas posiciones políticas. Primero, porque el destino de ese viaje es completamente incierto, no sabemos en qué termina. Segundo, cuando estás avalando, cuando estás legitimando, lo que estás haciendo es blanquear. Y cuando blanqueas, el riesgo que corres es que estas posiciones... Mirad lo que pasó con Le Pen. Porque ahora, por ejemplo, en este partido, con este nuevo partido en España, se dice, bueno, pero es que tienen posiciones liberales, son diferentes al partido de Marine Le Pen, que tiene posiciones nacional conservadoras y además son estatalistas y tienen una visión de la economía diferente. Pero es que Le Pen padre también lo tenía, hasta que empezó a intentar conseguir el voto popular. Y cuando intentó extender a las clases populares el discurso político, lo que hizo fue cambiar su discurso económico. Y entonces fue girando como giró después en la etapa de Marine Le Pen. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú avalas ciertas posiciones, te arriesgas a que el discurso, entre otras cosas, quede contaminado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El gobierno socialista ya ha bloqueado el barco de Proactiva y lo ha dejado en un puerto. En otro contexto político es muy probable que esto no hubiera ocurrido. Si todo el discurso público estuviera destinado a entender que la solidaridad es no solamente es un compromiso, es una obligación, que además estamos obligados por leyes internacionales. Pero de la manera en la que ha irrumpido una fuerza política como esta, lo que ha hecho es tirar del discurso del resto de los partidos políticos. Así que hay que hablar con todos. Depende de con quién y depende de para qué. Y, hombre, si ya legitimas que entonces es aceptable que se pueda dialogar y, por lo tanto, recibir los votos de un partido de la extrema derecha, entonces, ¿qué tienes que criticar a lo que ha ocurrido en Andalucía? Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Seguimos, agenda de La Cafetera y después hablamos con Ainhoa Goñi. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y para empezar la agenda de La Cafetera, y en contraposición a lo que ocurre con el bloqueo de Open Arms, nos hacíais llegar
pues una buena información. Nos hacíais llegar un tuit de Caminando Fronteras del 13 de enero, de este domingo, sobre las 10 de la noche, y en el que informaban de que despedían el día con todas las vidas de las que alertaban a los servicios públicos rescatadas. Dicen 187 personas rescatadas, entre ellas 31 mujeres y 4 niños. Seguimos protegiendo los derechos en la frontera sur. Así lo decían desde la ONG Caminando Fronteras. Así que, bueno, en contraposición con el bloqueo del barco Open Arms, nos encontramos con que se pueden seguir salvando vidas, para quienes les dejan, ¿no? Pero también, hablando de quienes llegan aquí, de quienes consiguen cruzar la frontera y llegar a nuestro país, también nos enviáis la información de que hay organizaciones sociales que alertan de que el pacto PP-Vox provocará que inmigrantes enfermos no vayan al médico en Andalucía. YOSI, Sanidad Universal, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, SESPAS y la coordinadora de ONGD se oponen a que la Junta de Andalucía comparta datos sanitarios de inmigrantes sin papeles con la policía. Alertan y dicen que la simple mención a que se puedan cruzar datos va a ser un efecto disuasorio brutal. Ya ocurría, dicen, cuando esta propuesta no existía. Y es que en 2017 un 0,56% del número total de usuarios del sistema de salud andaluz fueron personas en situación irregular y sin recursos. Así que incluso en el caso de que se comunicasen esos datos, serían datos mínimos, y lo que provocarían sería un efecto disuasorio brutal, como alertan las propias ONGs sociales. Pero para terminar, también la agenda de la cafetera nos hacíais llegar a lo largo de este fin de semana esa manifestación en la que miles de personas pidieron en las calles de Bilbao el acercamiento a Euskadi de los presos de ETA. Nos hemos ido a la información del diario.es, que informa de que efectivamente miles de personas acudieron a las manifestaciones convocadas por la iniciativa Ahora los presos, de la plataforma ciudadana SARE, a favor de los derechos de los presos en Bilbao y la ciudad francesa de Bayona. La marcha en Bilbao, a la que por primera vez se adherieron todos los sindicatos, reclamó el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista a cárceles cercanas a Euskadi. Además, en esta información explican que en los últimos meses, y coincidiendo con el relevo en el Ministerio del Interior, se han trasladado a cárceles próximas a sus domicilios a varios presos de ETA. Desde que Pedro Sánchez asumiera la presidencia y anunciara un cambio de la política penitenciaria tras la disolución de la organización terrorista, ya son más de 10 los reclusos etarras acercados, otros 3 han sido clasificados en tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad. Y además explican, todos los movimientos se han comunicado con antelación a las asociaciones de víctimas, que las han aceptado al considerarlas dentro de la legalidad, e incluso se han desmarcado de las críticas lanzadas por el Partido Popular y por Ciudadanos hacia el Ejecutivo. Y por otro lado, el colectivo de presos de ETA considera que el número de acercamientos realizados sigue lejos de las expectativas generadas tras la disolución de ETA el pasado mes de mayo. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... Bueno, pues hoy es lunes, ya sabéis que los lunes en este programa dedicamos un espacio, unos minutos, un tiempo a reflexionar sobre la ciencia, sobre la innovación científica, las investigaciones, los investigadores españoles, y lo hacemos en compañía de Ainhoa Goñi. Muy buenos días, Ainhoa. Muy buenas. Feliz año, que no habíamos hablado en antena todavía, no te había felicitado públicamente. Un año más que tenemos para conquistar el mundo. Feliz 2019 científico, y sí, un año más para intentarlo al menos. Y entonces, claro, tenemos un 2019 por delante donde hay algunos importantes retos. ¿A qué cuestiones, qué va a ser noticia? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué cosas podemos pensar que vayan a ser relevantes este año? La verdad es que este año puede traer muchísimos cambios. Ya hubo sorpresas, ya sabemos, a finales de 2018, con muchísimos temas científicos y resultados que no esperábamos, la verdad. Es lo que pasa a veces en último momento, o cuando vienen noticias de
de algunos países que no los tenemos, digamos, tan en la diana. Pues mira, se esperan muchos cambios este año en temas de robótica e inteligencia artificial en el lado de la ética, porque la parte de tecnología está avanzando mucho, como en otros temas que veremos a continuación, pero se está viendo que falta avanzar en esa ética, en esas posibles leyes de la robótica y que marquen las normas, por ejemplo, como se ha hablado durante estos últimos meses de qué haría un robot o qué haría un coche autónomo si tiene que tomar la decisión de salvar la vida a una persona u otra. Es un campo muy abierto y además he estado hablando estos días, como sabes, con investigadores y con expertos en Estados Unidos y la verdad es que hay muchos ingenieros trabajando en estos temas y bueno, puede ser una de las claves de este año. También de Estados Unidos y de China llegan temas de astrofísica. Empezó el año con esa Chang 4 posándose en la cara oculta de la Luna, es la apuesta más fuerte de China, que nos recuerda a veces en ciertos momentos a esa lucha de la URSS con la NASA, ¿no? en los momentos de la conquista de la Luna, que además sabemos que este año hará 50 años. Pues 50 años después se mete otro país a intentar conquistar la astrofísica, es China. Y bueno, de la NASA también nos llegaba un objeto muy curioso y eran dos bolas extrañas, que era una especie de muñeco de nieve que está a 6.600 millones de kilómetros, muy, muy lejos, el objeto más distante que se ha recogido respecto a la Tierra, y estaba en el cinturón de Kuiper. Muy curioso y muchos datos que puede dar a partir de ahora. Cerramos el año con temas de genética. Ya sabemos que el CRISPR, la edición genética, dio una noticia sorprendente y preocupante para muchos, como es la posibilidad de editar el genoma humano, ¿no? Algo que ya teóricamente existía, pero se ha llevado a la práctica. Y sabes que anunciaron el nacimiento de unas niñas y una de ellas se supone que estaba confirmado que no podía contagiarse de VIH. Bueno, pues este año habrá noticias muy positivas porque una empresa americana ya tiene la aprobación y está en ello. Va a trabajar con 15 personas que tienen una enfermedad congénita, hereditaria, que les provoca la ceguera, además, en algunos casos, nada más nacer. Una parte muy interesante de la edición genética, y te diría por dos cosas. Uno, porque tiene la aprobación, y dos, porque muchos es la crítica que hacían, va dirigida a enfermedades que ya tienen, ¿vale? Así que curan algo que tienen y no algo que podría llegar a pasar. Y para muchos ha sido muy interesante. Por aquí también habrá normativas este año porque hay mucha gente preocupada con lo que ha ocurrido en China y que no se repita en otros países. También en temas de bioseguridad hemos abordado en los últimos años crisis en muchísimos países, en muchos casos lejanos, pero nos suena, por ejemplo, el ébola aquí. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones van a estar trabajando en nuevos manuales de contención de patógenos, especialmente porque, aunque la agenda de los grandes medios, ya sabemos que a veces está llena de política, o incluso de política internacional, pero esa parte internacional no incluye algunos problemas, como por ejemplo que en la República Democrática del Congo sigue habiendo un brote de ébola y sigue estar sin control. Y ya sabemos lo que ocurre muchas veces cuando hay brotes de estas enfermedades sin control, ¿no? Siguen necesitando ayuda y hay que seguir apoyando en esos países, aunque sea algunos como hacen, aunque sea por egoísmo, porque en un mundo globalizado todo está a las puertas de casa. Cambio climático ahora este año también, se centran en la Antártida, algo muy interesante, y volviendo además a los temas de mosquitos, que nos llegó, pero no ha sido tan novedoso o tan sorprendente como esperábamos. El dengue ya sabemos que ha llegado a España, autóctono. Hubo contagios, ¿os acordáis?, a finales de año, en octubre, noviembre, pues en Murcia, se habla de Madrid, de Valencia. Bueno, lo transmiten los mosquitos, unos mosquitos que llevamos hablando años ya en el programa, que ya están en la península ibérica, además están en toda la costa, en Madrid, en el País Vasco, donde quieras encontrarlos. Esos mosquitos ya están aquí y esos mosquitos ya se ha comprobado que tienen la enfermedad, al menos el dengue. Así que probablemente cuando suban las temperaturas otra vez, ellos volverán a la vida y veremos a ver qué pasa, pero habrá que estar atentos a esos temas y seguramente hablemos en los próximos meses de manual de contención de mosquitos, cómo evitar que hayan zonas de cría en las casas, etcétera, etcétera. O sea que atentos con ese tema. Y yo sinceramente
Sí, no, ya sé por dónde vas a ir ahora. Así que tenemos para la agenda del año que viene robótica, astrofísica, edición genética, también este objeto celeste que ha descubierto la NASA, que ha dado a conocer la NASA, el que se conoce vulgarmente como muñeco de nieve, pero que es un objeto celeste. La del cinturón de Kuiper, que es muy conocido. El Ultima Thule, que es un objeto pequeño, helado, de 33 kilómetros, pero que son dos esferas de hielo fusionadas, una más grande que la otra, y que como tiene esa imagen tan característica, que parece un muñeco de nieve. También hablaremos de bioseguridad, de los contagios por insectos, el dengue, etcétera, etcétera. Pero hay una noticia que ha tenido una repercusión especial en tu timeline en estos días, que nos ha llamado mucho la atención, que en cierta forma yo tampoco sabía muy bien cómo tratarlo, porque no me parecía más que una defensa científica sobre la monogamia. Pero además buscando una serie de argumentos que, en fin, iba a traer un científico para avalar la tesis contraria. Pero bueno, ya que... digo, pero ¿para qué hacerlos si es más divertido hablarlo? A ver, explícalo, explica qué es lo que ha ocurrido. Yo te digo, mi pregunta es, Fernando, ¿quién necesita una excusa para ser monógamo? ¿O para no serlo? ¿Tú necesitas una excusa para no serlo? Porque la ciencia sale en tu ayuda, tal cual. Bueno, no lo sé, porque a mí lo que me parecía era una manera de reafirmar que el ser humano es en parte monógamo por razones biológicas y no culturales. Pero parece ser que hay algunas relaciones biológicas, o por lo menos hay alguna relación entre la genética y la monogamia, ¿no? Hay una mezcla. A ver, hay una parte biológica, genética además, biológica, y una parte es verdad que es totalmente cultural. Lo que está claro es que a lo largo de la historia ha habido muchísimos momentos en los que la tendencia normal era la poligamia, o simplemente, evidentemente no existían estos términos, pero sí que era el dejar vivir, ¿no? Ser felices sin atarte a una pareja. ¿Cuándo entran en muchos casos el atarte a una pareja? Hablo además monogamia o poligamia, porque la parte de fiel o infiel es un término negativo o positivo que ha añadido la sociedad para poner una marca o poner, marcar a un pecador. Pero la monogamia es verdad que está entendida en muchas especies porque lo que les preocupa al final, un macho y una hembra están juntos, son dos personas o dos animales cuidando a la descendencia y asegurándose de que sobreviva después de que ha habido un esfuerzo. Hay otros casos que es verdad que los machos que se ha visto que son polígamos copulan todo lo que pueden, y es verdad que no les preocupa la descendencia. Ocurre en los machos, porque las hembras sí que se siguen quedando con la descendencia. Y es curioso porque se ven grupos muy parecidos, porque mira, tenemos el ratón californiano o el topillo de la pradera, son, parecidos, ¿no? Especies primas, ¿vale? Son monógamos, y el primo cercano, que es el ratón ciervo, es el polígamo más estupendo de la naturaleza. Entonces es verdad que se da en especies, igual que hay ranas venenosas muy monógamas y otras que no. De hecho, el topillo de la pradera, sorprendentemente, es de estos que se habla de que tienen una relación estable a lo largo de su vida, pero eso no quita que tengan, alguna canita al aire, ¿eh? Que de eso siga habiendo, pero digamos que no le dan importancia porque ellos siguen volviendo a la pareja y a cuidar a las crías. Lo que sí que se han dado cuenta en una investigación que se publicaba estos días en una revista internacional de mucho impacto, es que hay unos genes, hay 24 en concreto, que parecen estar relacionados con la monogamia. Si se expresa de una forma, que son monógamos esos animales, y si no se expresan así, no lo son. A ver, esto no se ha hecho con humanos, evidentemente, porque la disposición de cerebros, no es la misma que con los animales. Para algunos sí, yo conozco algunos monógamos, que son como ratoncillos. Si hablamos de cerebros en plural, nos metemos en otro jardín. Pero fíjate, de esos 24 genes, era curioso que los 4 están relacionados con dos cosas, o con temas de aprendizaje o con la memoria. Y hablaban los investigadores que puede ser que estos animales aprenden, se dan cuenta de que esa hembra o ese macho, pero especialmente es de macho a hembra, el que tienen enfrente les causa una especie de sensación, y es tal cual, una especie de un mecanismo parecido al que le provoca las adicciones. Cuando ven a esa pareja, sienten un placer inmenso, y eso es además porque se les activan dos hormonas de las que hemos hablado en este programa cuando hablamos de temas de sexo y atracción, como es la vasopresina y la oxitocina. Y eso entonces te hace que veas a tu otra pareja, a la pareja, y digas, he aprendido que con ella me va bien, que estoy tranquilo, que puedo cuidar tal, y tienes la memoria también, porque te recuerda las cosas positivas que tienes. Eso sí, los otros, esos animales, que esos 24 genes, que no se les
activa, pues eso, es como si no recordasen o no hayan aprendido que con esa pareja en concreto están bien. Es decir, hombre, si no tienes un recuerdo positivo de alguien, ¿qué es lo que haces? Buscar a otro, si yo les entiendo. Bueno, yo no voy a entrar en el debate técnico-tecnológico sobre las raíces que pueda tener la monogamia o la conexión que pueda... o el vínculo de la monogamia con 24 genes relacionados con el aprendizaje y con la memoria, porque claro, a lo mejor has aprendido... Claro, es que una cosa no es contradictoria con la otra, pero yo... a mí me parece que esto es este estudio no está avalado por... Pues te digo, hombre, que no está avalado. Publicado en la revista Proceedings, que es una de las gordas del sector, ya sabes que está junto a Science y Nature, y alguna más. Y te digo más, en otra investigación relacionada, de la que hablaban también aquí, se hizo unas pruebas con los topillos y descubrieron lo que te decía yo de las hormonas, pero es que artificialmente se les distribuyó a los primos, digamos, infieles de estos topillos, ¿vale? En fin, infieles por naturaleza, y cuando se les administraban estas hormonas, ¿qué les pasó? Que se volvieron totalmente monógamos. Así mira, que, querido, eso igual te echo un poco de spray encima. No, fíjate. Tu comportamiento. No, porque te voy a decir una cosa, es que esto a lo que conduciría es a tienes que estar porque estás predeterminado genéticamente con la misma pareja toda la vida. Por eso digo, a lo mejor es verdad. Científicamente no voy a entrar a cuestionar porque, por supuesto, sí estará avalado las razones que quieran estar. El problema es cuando apoyamos valoraciones, digamos, ética, morales o políticas o de conducta o de relaciones humanas, las avalamos en cuestiones científicas, ¿no? O sea, probablemente... Eso de todas maneras, eso es un error, ¿eh? Porque hay que diferenciar, por eso he diferenciado yo al principio, monogamia o poligamia. Es una forma de relación sexual o de relación con otras personas. Ya, pero hay un poco de trampa en eso porque no es lo que dice el estudio. No, eso pero el estudio lo ponía en otros. Fernando, hay que diferenciar entre la parte natural, que es una poligamia o una monogamia, que no deja de ser una decisión, lo veas como lo veas, y otra cosa es una infidelidad o una fidelidad, que ya es un concepto social que es cultural. Tú lo has añadido a que cuando estás en pareja tienes que estar en pareja tal. Perdóname, pero una pareja con una relación abierta no sería una infidelidad. Ya, pero tampoco sería monogamia, quiero decir, porque el problema... Claro que no. El problema es que la monogamia, que es lo que te decía en el tuit, cuando te lo puse en plan cachondeo, te dice, a ver, ¿a qué llamamos monogamia? Porque no vale amar a uno cada día bajo esa etiqueta. O sea, dice, yo soy monógamo porque no amo a dos personas a la vez. Una relación estable con un periodo de tiempo concreto que termina. ¿Cuál es el periodo concreto? Hay mucha gente que es monógama recurrente. Claro, yo conozco a muchos, monógamo hoy, monógamo mañana, monógamo pasado, pero siempre con diferentes personas. Entonces, ¿qué clase de monogamia es esa? Pero seguro que conoces a mucha gente que le gusta estar en pareja, pero a lo mejor, que tú les conoces a lo mejor durante los últimos 20 años, que han tenido tres parejas largas. Y son monógamos. Que han sido monógamos, pero han tenido tres parejas. Claro, sí. Van uno detrás de otro. Son personas que les gusta emparejarse, igual que muchos animales que se habla de, como el topillo, ¿no? De estar toda la vida o mucho tiempo con una pareja, una relación estable, pero eso no significa que al terminar el amor, ya sea químicamente o no, cuando termine el amor se vayan con otra pareja y vuelvan a tener otra relación estable. Eso sí, también te digo, aquí entra ciencia, entra psicología, entra toda la parte de lo que hablamos del aprendizaje cultural y de las normas culturales. Es que los significados aquí son tan variables que, sinceramente, y que cada uno además tiene sus propias normas, como hemos visto. El ego y el algoritmo, dicen por el chat. Pero fíjate, te voy a decir, mira, hay un antropólogo, que es un antropólogo muy prestigiado, que se llama Edward Fax, que escribió Historia Ilustrada de la Moral Sexual y donde defendía que la monogamia nace de la concentración de riquezas en pocas manos y por la necesidad de legar esas riquezas a los hijos y no a otros. A un descendiente. Y no tiene que ver con una cuestión tan relacionada como de estructura social más allá de garantizar las herencias legítimas, que era su primer y su último objetivo, ese objetivo de la monogamia. Por lo tanto, luego ya las pulsiones. Otra cosa es que esto además se pueda explicar de alguna manera, se puedan buscar referentes, pero no voy a defender esto, vamos, o sea, de ninguna manera. Me parece que para una conquista que estaba haciendo la sociedad moderna, oye, que también genéticamente estamos determinados para arrastrarnos por el suelo y dormir en cuevas, y resulta que viajamos en avión. Eso es más producto de dejar eso ya más producto de la evolución, pero sí que te digo una cosa, la gente con tendencia, diríamos, a la poligamia, ¿vale? Que esos genes no se les conectan y no tienen tanta empatía con sus parejas, eso no significa que no tengan una obligación moral
o una obligación con su pareja de ser fieles. Quiere decir que es que echa la trampa. Tú puedes tener predisposición yo puedo tener predisposición a ser una nadadora estupenda que como no me meta en la piscina a practicar, ya te digo yo, claro, ya te digo yo que no avanzo. Pues eso es un poquito lo mismo. Tú puedes tener una tendencia y otra cosa es que las decisiones personales contribuyen a que eso ocurra o no ocurra. Eso es evidente. Entonces, bueno, ver ahí no hago ni defendiendo la monogamia ya es lo último que le podía pasar a este programa. Goñi, o sea, francamente, algo malo está pasando en la ciencia. Yo solo digo que hay una alteración en el campo de fuerza. No, yo defiendo las posturas que yo puedo entender las situaciones que se dan y las condiciones. Defiendes las posturas monógamas. Pero yo estoy mal. Yo defiendo la libertad de decisión y la libertad de compartir la información. Es decir, que en el momento en el que se decide no ser monógamo, que no sea solamente uno de los de la pareja el que lo sepa. ¿Vale? Si se decide la poligamia, que sean polígamos los dos. Pero tú no te has dado cuenta que la monogamia siempre termina perjudicando a las mujeres, como dice Angélica Llamera. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿Por qué? Pues porque finalmente la monogamia se ha inventado como una imposición, porque los hipersexualizados hombres han vivido, claro, no abiertamente la poligamia, pero han justificado siempre en las necesidades. Bueno, socialmente ya sabes tú que estaba casi muy, muy protegido, además especialmente entre grupos de hombres, eso sí. Claro. Sí. Ay, de hecho hay una película del Club de los Infieles que me llamaba mucho la atención por esa protección entre unos y otros de vamos a ser infieles, lo somos todos a la vez, ¿no? Bueno, el caso es que es un debate que sabíamos que iba a ser interesante. Veo que el chat está ardiente de calor con Está ardiendo de pasión. Está ardiendo de pasión con este asunto. Hay posturas más científicas, hay posturas más... Y luego otras posturas más culturales, digamos, más vanguardistas, más moralmente más avanzadas, digamos, que defienden otras cosas. Pero esto es un asunto que ya hablaremos. Bueno, Ainhoa Goñi, que gracias. De todas formas, la próxima vez te pido, por favor, que cuando vayamos a debatir un tema de estos te vengas al estudio. Sí, bueno, y te digo una cosa, la próxima vez me voy con los sprays y te voy echando hormonas encima y vamos viendo tu reacción. Experimento en directo. Claro. Interesante. Claro. Me echas hormonas esas de las hormonas de la monogamia. Del amor. Hormonas del amor. Pero que no, es que eso no es amor, eso es resignación, es que ese es otro problema. Pero ya hablaremos de esto otro día, Goñi. Que te cuides mucho, gracias, Ainhoa. No, te digo una cosa, el próximo tema intento buscarme 2 muñequitos y te voy contando lo de las abejitas, que oye, se me da bastante bien. La genética de la resignación, te voy a llamar a ti. Un besito, cuídate, Ainhoa, gracias. Besos, Mitch. Chao. Es broma, no voy a hacer de esto un debate sólido, solvente y con ideas muy formadas y todo eso, porque esto tiene una complicación. No, porque hay gente que dice, oye, no se puede... A ver, bueno, yo sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Sí. Porque digo, Fer y Ainhoa, seguro que este tema... que esto estalla. Mira, está muy bien. Llena tu vida de estudios científicos y terminología extraña para terminar justificando que eres mala persona. Y es verdad, si es que al final una cosa que nos pasa en este mundo y que también tiene que ver es cómo intentamos que todas nuestras posiciones queden avaladas por algún estudio científico o por alguna... Entonces dices, no, mi posición... Es como el otro día, no sé quién me decían, claro, porque el otro día acabé discutiendo con mis amigas, porque claro, decían que habían visto en la televisión que era más sano beberse, no sé si era una copa de vino o una cerveza cada día que un vaso de zumo. Y claro, dice, yo les dije que cómo puede ser eso, ¿verdad? Que eso en realidad es una manera de justificarte que si te quieres tomar una cerveza a las 12 de la mañana todos los días, pues bueno, tómatela. Pero no quiere decir eso que vaya a ser bueno, que sea sano. Porque además, claro, dices, no, hay estudios científicos que dicen que una copa de vino moderado, hombre, ya. Pero yo le pregunté esto a mi amiga Susana Médico. Pero es mejor si no te la tomas. Y me dijo, tú no bebas. Claro. O sea, déjate de una copa de vino sana en no sé qué circunstancias porque... Claro, o sea, no estás obligado a tomarte la copa de vino. Si eres deportista, te puedes comer 1 kilo de espaguetis para desayunar porque lo vas a quemar. Dice, pero eso no significa que los espaguetis para ti, que estás haciendo esta vida sedentaria o que te estás tomando 17 copas de vino fuera de casa, pues sea la mejor. Pero bueno, en todo caso, por no entrar en un debate sobre esto, porque la ciencia es la ciencia y desde luego... es una
en fin, para nosotros es el gran paradigma de que explica el mundo y que nos permite y nos ayuda a entender la vida. Pero, dicho lo cual, pues este era un debate que estaba caldeadito. Así que nada. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa? ¿Teníamos algo que hablar? La película de este viernes. Lo habíamos dicho la semana pasada. Esta vez no diríais que no lo habíamos avanzado. El huevo de la serpiente. Las razones que dieron lugar al nacimiento del nazismo en Alemania, que quedan muy bien expresadas en esa película. Es un clásico. El huevo de la serpiente es una película que recomiendan siempre en los politólogos y en clases de ciencia política para los alumnos, porque explica muy bien cuáles son las razones que van empujando a una sociedad poco a poco, suavemente, lentamente, hacia el fanatismo y hacia el fascismo sin que se den cuenta, y cómo van siendo entregadas la conciencia y la moral pública a estos espacios. Así que El huevo de la serpiente es una película fantástica, os va a interesar muchísimo y seguro que nos va a dar para análisis muy interesantes. Y la vamos a analizar este viernes. También preguntaban por aquí, claro, porque yo creo que no has tenido ocasión, que cuentes cómo viviste la gala, de dónde estabas entonces. Estuvo muy bien, ya he dicho que estuve sentado ahí con Proactiva, con Óscar Camps, y bueno, la verdad es que me impresionó mucho. Hizo Ana Pastor en el programa en televisión, en lugar de hacer, normalmente el programa de Dónde estabas entonces es un programa, pues digamos, de reportajes y que cuentan algunas cosas de la época. Entonces, como inauguraban la década de los 90, en lugar de eso hicieron un encuentro público en un teatro, en los teatros del Canal, que son 800 personas, con una instalación absolutamente gigantesca. O sea, yo me quedé impresionado, la verdad, por el despliegue, en un decorado muy bonito, y estuvieron Zapatero, estuvieron los Javis, estuvieron también Chimo Bayo, que era muy simpático. Estuve un poquito conversando con él y la verdad es que entró en la sala gritando, cantando el juja, que dices, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Porque ahora ya nos parece un clásico. Y en realidad lo que me dio para pensar, más allá del espectáculo, que fue un espectáculo, allí fue fantástico, y el programa además tuvo una audiencia formidable, con lo cual a la gente le gustó, pero me dio que pensar que cómo nos gusta la nostalgia, ¿no?, a los seres humanos, y todos estos programas que tocan la etiqueta de la nostalgia, cómo nos gustan, porque estábamos viendo ahí las imágenes, fíjate que las hemos estado viendo en estas Navidades, las de Martes y 13, las de Farmacia de Guardia, las series de los años 90, y todas las cosas que y los protagonistas, y entonces me daba cuenta de algo que contaban. Dicen que los acontecimientos que vives cuando tienes en torno a los 20 años, o sea, en la década de los 20, entre los 20 y los 30 años, consideras que son los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la historia. En realidad han ocurrido más importantes en tu historia, pero por eso muy probablemente María Navarro considerará algún día que el 15M y el 8M son los dos acontecimientos políticos más importantes de la historia, porque son los que ha vivido ella en su década de los... Igual que yo viví, pues, o el 07 o otros, la transición. Fue muy importante para mí Spinette, pero claro, eso ya... No, pero lo digo porque es verdad, y entonces me ayudaba a ver esto, y la reacción que provocaba en la gente me ayuda también a comprender que muchas veces todas las generaciones creemos que estamos reinventando el mundo, ¿no? Y es muy interesante, porque es verdad, yo veía a Chimo Bayo y decía, joder, Chimo Bayo, pero recuerdo perfectamente como Chimo Bayo, esa música estaba considerada casi de pastilleros. Entonces, y ahora, claro, ahora es un clásico, ahora es otra cosa, ahora es Chimo Bayo, joder, qué nostalgia, ¿no? Y él qué bien ha sobrevivido, otros se han quedado por el camino. Y cómo nos gusta, yo creo que también ese es el secreto un poco también de ese programa. Y es que nos gusta vernos reconocidos y recordarnos en las mismas cosas, ¿no? En las mismas series de televisión. Cuando veíamos Farmacia de Guardia, por ejemplo, algunos también tenemos que decir que veíamos Compañeros, aunque ahora no lo volveríamos a ver por si acaso. ¿No lo pero verías? Sí. O sea, ahora no. ¿Al salir de clase? Al salir de clase también lo veíamos. A mí me encantaba Al salir de clase. Y nunca escuché... Al salir de clase yo tengo un momento ahí galáctico, sí, cuando hablaron de... Pero tendrías que haber salido, tendrías que haber aparecido. No quisieron verme ahí, no quisieron verme. Pero no lo tengo. ¡Ay! ¿Dónde está? Ha desaparecido Al salir de clase. Pues igual me la han... Resulta que es que conocí a un guionista y metí una morcilla dentro de la serie. Y entonces hablaron de Radiocable. Mira, tú sigue hablando, cuenta algo, que lo voy a buscar. Bueno, no me acuerdo de todas las series de televisión que vi en su momento. A mí una de las cosas que más me gustó de la gala fue ver a María Galeana,
Que estuvo muy bien María Galena, que simpática. De naturalidad y de Bueno, fue una combinación de humildad. personas muy, muy curiosa, ¿no? Muy singular. Y además el ingenio de Ana, porque Ana Pastor tiene un extraordinario ingenio. Consistió en juntar a gente de diferentes generaciones, por ejemplo, los Javis con Zapatero. Y además con diferentes posiciones. Los Javis son muy conocidos en un sector, pero otro. Estaba este youtuber también que participó en la entrevista, estaba Rosalén, y sentó a Rosalén con Boris Izaguirre y también con un youtuber que hay de música, no recuerdo el nombre, pero que hace análisis, por ejemplo, de bandas sonoras en YouTube. Tiene un éxito increíble ahora en YouTube, pero claro, es un desconocido para el gran público, y entonces le pusieron un piano allí, improvisó, tocó un poquito. Y entonces ese ingenio de juntar a varias generaciones, varios perfiles diferentes de personas, varios estilos, pues hizo que el programa tuviera mucho éxito. Mira, aquí lo he encontrado. Mira. De todas formas, la verdad es que yo todo esto no lo veo muy claro. ¿Vosotros pensáis que alguien se va a molestar en escucharnos a través de la pantalla de un monitor? Javier, ¿tú sabes la cantidad de gente que está enganchada a Internet? Tía, ¿tú sabes lo que es Radio Cable? Radio Cable. Sí, Radio Cable es la primera emisora por Internet que se montó en España. La montó un tío de 23 años, solito desde su casa. Y ahora se escucha en todo el mundo. Bueno, yo de momento me conformaría con que alguien... La verdad es que fue una morcilla increíble. ¿Te puedes creer? Mira que Radio Cable había salido en algunos periódicos entonces. Pues esto debía ser el año, no sé, el 98, el 99, no tengo ni idea. O incluso el 2000 a lo mejor. Y había salido en algunos periódicos, nunca nadie me había llamado. Bueno, salió en Al salir de clase, esto que era una morcillita, porque en el capítulo era esas frases. Y no sabes la cantidad de gente que me llamó. ¡Joder, que te he visto en Al salir de clase! No, a mí no me has visto que han hablado de esto. Hombre, es que Al salir de clase lo veíamos muchísima gente. Claro. ¿Cuántos años duró? Duró muchísimos años. Duró un porrón de tiempo, sí. Y era muy... Sí, allí conocía el Zapataki, pero eso es un asunto del que hablaremos otro día. Que te marcó. Que me marcó, sí. Te ella a mí, marcó yo a ella no. Pero bueno, me permitió entrevistarla un par de veces. Una vez le pregunté por globalización y... Pues mira, empezó en el 97 y terminó en 2002. Fíjate. 1199 episodios, 5 temporadas. 5 temporadas, 1000 episodios, fíjate. Bueno, y todos los actores que han pasado por ahí que luego han sido muy, muy reconocidos. Y entonces era un poco lo que decía, pues que estas cosas para mí son como lo más de lo más y dices, pero ya, si es que esto ocurre cuando tenías 25 años o 27 años o los que fueran. Y así van las cosas, el tiempo va pasando, amigos, sí. Pero, y luego estuvo también uno de los protagonistas de Farmacia de Guardia. ¿Quique se llamaba? Sí, en la serie se llamaba Quique. Estuvo en el programa de Ana Pastor y estaba sentada a mi lado y decía yo, joder, me suena un montón, estaba justo detrás. Y digo, me suena un montón. Porque la cara no le ha cambiado mucho. No le ha cambiado mucho, pero claro, ya no lo... Sí. Te encuentras con la gente... Y luego con la gente que sale en la tele pasa una cosa muy curiosa, que no sabes muy bien de qué les conoces. Y más cuando ha pasado... Les conoces de algo, pero piensas, este es vecino mío, me suena... igual trabaja por el barrio, igual de qué nos conocemos que le he visto alguna vez. Entonces a veces te equivocas y le saludas. Oye, tal, yo te conozco. Tú eres del barrio. No, y tal. Dice, bueno, yo es que salía en una serie. No, pero te conozco otra cosa. Te conozco bueno, además, está muy bien hacer, cuando ves dónde estabas entonces, hacer el ejercicio de verlo con alguien que sea más o menos de tu generación. Y yo con mi compañera de piso, Alicia, que somos de la misma edad y casi del mismo mes. Y nos conocemos además de toda la vida. Y nos veíamos muy reconocidas viéndolo. Farmacia de Guardia, a Quique, el de Farmacia de Guardia, y dijimos, ostras, es que claro, el paso del tiempo, es que ha pasado mucho tiempo. Y claro, decíamos, es que claro, ¿cuántos años teníamos nosotras? ¿Qué vas a poner? No, esta, claro, la recuerdo porque se las pongo al pequeño Fer también. ¿Te suena? Sí. Qué fuerte, ¿ves? Me encantaba. Estamos tocando la tecla de la nostalgia ahora que inauguramos el año 2019. Los tres mosqueteros, los tres mosqueperros. Los trotamúsicos, ¿no? Ya, trotamúsicos. Sí. Y esta otra. La cabecera de BBB. Era siempre BRB Internacional. Presenta... Esta era maravillosa. Pero no mires el monitor, porque entonces ves lo que voy a lanzar. No puede ser. Hemos pasado la monogamia a esto. Esto se lo pasa en la cafetera. Sí, la verdad es que puestos a eso ya prefería el debate de la monogamia. Dice, los tres mosqueteros, la nostalgia, que no es la misma para todos, dice Dargen. Ya, también es verdad
Como dice Alberto, es verdad que nos toca la fibra a todos un poquito, pero algunos pues recordamos también episodios en los que pues unos pues a lo mejor fueron tiempos muy felices o a lo mejor no, y entonces pues esto nos conecta. Pero y otros, por ejemplo, yo no vale mirar. Ay, no me acuerdo. No vale mirar. Mero. Priscila. Claro. Calimero, polluelo negro con es el que además me corazón de escapaba oro. todos los sábados por la mañana, a lo mejor me despertaba sola, además sin despertador ni nada, a las 7 de la mañana y me subía me iba sigilosamente a la sala de estar a ver los dibujos animados y me los tragaba todos. Todos. Sí. Bueno, y luego ya está, subía a mis padres y me decían, mira. vete a dormir. Y está. Recordad, amigos, esas sobremesas en las que los pequeños resistentes se Pues que había sentaban muchos frente al dibujos. televisor mientras sus padres hacían cosa por la casa. O cuando llegabas del cole y te ponías un ratito a ver esto, llegabas como se llegaba del cole, todo sudado, con los zapatos sudados y tirabas la mochila lleno de arena. donde podías y te sentabas a ver el Inspector Gadget. Doraemon, Beetlejuice, Mortadelo y Filemón. Qué fuerte, Mortadelo y Filemón. RB Internacional. Esto también era interesante, pero no recuerdo mucho. No, yo de Mortadelo y Filemón me acuerdo más de los tebeos que realmente de los... Yo de los dibujos sobre todo. De los dibujos animados, ¿sí? Sí. Sí, Pero entre los dibujos animados así galácticos, bueno, estaban los trotamúsicos. ¿No te acuerdas de los trotamúsicos? El Capitán Planeta. Capitán Planeta no lo Inspector veía. Gadget. Después estaba también... esta maravillosa, hombre. A mí me fascinaba David el Gnomo. ¿Sabes por qué me gustaba tanto? Porque ese pequeño mundo escondido a nuestro alrededor y donde, no sé, donde sucedían tantas cosas escondidas a los ojos de los seres humanos, pero me parecía precioso. Al final se muere y se convierte en árbol, dice Cayetano Ruiz. Hay un cuento de Ovidio precioso, parecido. Y hay una... Es que siempre que escucho la canción de Soy un Gnomo, me viene una versión, digamos, más porreta. Pero no la voy a cantar. ¿Vas a estropear este momento de nostalgia, cafetero? Es que siempre me pasa, pero además no recuerdo quién la hizo, pero era como muy mítica. Setas alucinógenas. ¿Cuál era el...? ¿Puedes cantarla, Mary? No la voy a cantar. ¿Puedes cantarla, Mary? Hemos puesto... No, solo me acuerdo que decía: soy un gnomo y por el bosque paso Speed, en un árbol vivo yo fumando hachís. Pero se ve que tuviste una infancia feliz, ¿sabes? Y eso con esta voz, drogas recreativas. eso con esta voz me lleva al estrellato, Fer. Ya, no te digo nada. Total. ¡Ah! Ay, los Picapiedra. Bueno, y Lucky Luke, ¿te acuerdas de Lucky Luke? Lucky Luke, su sombrero, su era de caballo y su perro Rantanplan. Lucky Luke. Los hermanos Dalton. Bang, bang, Lucky Luke. Es un tipo rápido, más que su propia sombra. Su revólver es igual que un ciclón, un rayo es Lucky Luke. Bang, 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 bang. Bang, bang.
Man, Lucky Luke. El más famoso cowboy del oeste. ¿Cuántas veces la habremos visto para que ahora recordemos esas canciones? Bueno, y que cuando eres jovencín, tienes una memoria absolutamente prodigiosa. Ya, pero sueles repetir mucho las cosas que ves. Sí. Yo al menos. Bueno, eso también es verdad. Y no me cansaba de El pequeño verlo. Fer tiene una película favorita que todos los fines de semana quiere volverla a ver, que se llama Pixel, que es una película horrorosa de unos chavales que en los años 80 jugaban a los videojuegos y arrasaban en las salas de videojuegos. Y entonces ahora son invadidos por una especie de naves extraterrestres similares a los videojuegos y el gobierno de los Estados Unidos les contrata para que salven tal. Entonces es una cosa, bueno, absolutamente disparatada, absolutamente absurda. Se saben los diálogos de memoria. O sea, da miedo. Bueno, Pero eso me dices, pasa con si Friends, esta mente la estuviese utilizando para el bien. Al principio, cuando era muy bebé, tengo un vídeo que es galáctico donde le enseñé el nombre, yo le decía de los sabios. Tenía él unos muñequitos magnéticos y entonces uno le bautizamos como Kant, al otro le bautizamos como Saramago, al otro le bautizamos... Ese vídeo. Y ese vídeo es glorioso y entonces él le enseñé a señalar a quién era cada uno de ellos y entonces se los intercambié y le decía, ¿quién es Kant? Y él señalaba a uno. ¿Quién es Saramago? Señalaba a otro. Pero era muy pequeño, ¿no? Pero era si no sabía hablar. Y entonces le decía, Fer, ¿quién escribió Así habló Zaratustra? Y el tío, ¡pumba!, señalaba. Sí, era brutal. Y claro, el vídeo arrasó entre mi familia. Entre la familia. Sí, Eso era. se le llama Pero adoctrinar. Adoctrinar totalmente. Los sabios, por eso siempre le digo, ahí tienes a los sabios, los racionalistas, hijo mío, los racionalistas. Y me dice, papá, ¿tú no crees en Dios? Digo, no, yo creo en la filosofía, en la humanidad y en los racionalistas. Y se los tengo ahí, pues... Pero, claro, y dices, si utilizásemos el cerebro de los niños para estas cosas, alucinarían. En lugar, se saben perfectamente todas las alineaciones de los partidos de los equipos de fútbol. Claro, que dile que hable con sus amigos de filósofos. Que se está flipando, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Mary, gracias. Mañana volvemos. Muchas gracias a todas. Mañana volvemos. Mañana comienza esas sesiones de investidura del Gobierno de Andalucía. Y eso rodea el Parlamento también. Y lo rodea el Parlamento y entonces, bueno, pues mañana veremos a ver qué da de sí informativamente aquí en la cafetera. Os agradecemos muchísimo, como siempre, esta compañía, vuestra compañía en este viaje cafetero cada mañana. Volvemos con más cosas en este programa mañana, con los cafés encima de la mesa y las portadas de los periódicos para comentarlas. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I know the way that I can be, and still you run to care.